de humanidad y reservemos un lugar destacado en ellas para la oración personal y comunitaria. Recemos para que las familias, gracias a una vida de oración y a una vida de amor, se vuelvan cada vez más laboratorios de humanización. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son emisoras dominicas del Perú. A esta red se une otra red de radios amigas como en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Radio en Puno, Radio Pública y Radio La Decana, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo. AM Tagua nos pone en el Perú y el mundo a través de los podcasts. Usted puede escucharlo en cualquier momento del día del programa. También están los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, que tiene este y todos los programas de la radio, www.radiosantarosa.com.pe. Estamos en el día 45 de la inamovilización social obligatoria y Rosa María sigue inmóvil en su casa. Rosa María, buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a nuestros amigos en el mundo entero, en el Perú, a nuestros radioescuchas que fielmente nos acompañan todos los días desde cualquier lugar en donde estén. Aquí nosotros tampoco estamos en el convento, estamos desde casa, 45 días ya transmitiendo por esta vía. 45 días es mucho tiempo, Abel, es medio en que estamos fuera de nuestros trabajos, de colegios, universidades, asuntos, gestiones, las cosas que la gente hace comúnmente. Y eso cansa. Hay que decir que el pueblo ahorita está muy cansado, muy preocupado por su situación económica, tanto que ayer teníamos una encuesta de que el 50% de los peruanos decían que tengo más miedo al hambre que al virus. Pero las noticias que se propalaron ayer durante la emisión del programa dan mucho que pensar en el día 45. Y vamos a empezar despacio. ¿Qué pasó ayer? A la hora de que estábamos al aire, se propaló un informe de IDL Reporteros, muy interesante, muy buen trabajo, que yo les dije que lo íbamos a comentar hoy porque había que leerlo con calma. ¿Qué es lo que ha hecho IDL? Ha ido a hospitales, al Hospital Unanue, al Hospital 2 de Mayo. Rosa María, Sí. ¿podrías acomodar un poquito tu micro del auricular? Porque está saliendo un poco distorsionada. No te puedo creer. Sí, un poco. ¿Ahora sí? A ver. Mejor? ¿Les parece mejor así? Sí, mejoró un poquito, pero ayer te escuchamos mucho mejor. Ay, no sé qué pasa. A ver, debe ser el cansancio. Pero en todo caso lo voy a sostener acá, un poco más lejos de mi boca, a ver si funciona mejor. Y bueno, No, creo que como estabas suena mejor, ¿eh? Como estabas al inicio. Al inicio, ¿acá está mejor? Sí, te escuchamos. Ahora está mejor.
Bueno, lo que decía era que el informe contiene data de las funerarias y de los dos principales crematorios que hay en la ciudad de Lima, porque eso es para Lima y Callao. Uno es el de Santa Rosa, el Hospital Santa Rosa de Ríos, el Hospital de la Policía, tiene un crematorio, y también Campo Fe. Sumadas las cremaciones y entierros, que son pocos, pero sumados, por COVID o sospecha de COVID, se da 1.073 al día 24 de abril. Y ese día, 24 de abril, Lima reportaba oficialmente 330 muertos. Ese es, digamos, en resumen, la diferencia. Ahora, ¿las funerarias hacen los certificados de defunción? No. Las funerarias reciben un cadáver que llega con un certificado de defunción. Al decir sospecha COVID, hay un protocolo especial. ¿Para qué? Para que las personas en la funeraria evidentemente no se contagien. Entonces, por eso es que tienen la acreditación de todos los cadáveres que han recibido ese tratamiento. No es un invento de la funeraria, ni es un invento del médico tratante. El médico que certifica la muerte en la forma en la que ha sido tratado el paciente. Lo que nos está diciendo ese certificado es que no hubo tiempo de hacerle la prueba, o tal vez le hicieron una prueba rápida y salió negativo, pero igual murió con todos los síntomas del COVID. Por lo tanto, es una sospecha de COVID y su entierro, tratamiento del cadáver, etcétera, tiene que corresponder al protocolo aprobado para COVID. ¿Por qué esas personas no pueden dejar de ser sospechosos? Porque al morir, su sangre se coagula, no se le puede hacer la prueba rápida, se necesita hacer el hisopado en nariz para poder determinar la prueba molecular si son o no son efectivamente enfermos de COVID. Bueno, no se ha hecho. Lo que demuestra este estudio es que no se ha hecho. Ya murió, ya, no importa, pero no, o sea, sí es importante saber el número de muertos, porque eso es lo que determina una política pública. O sea, puede ser que un día no haya más muertos de COVID y resulta que en verdad sí hay, porque no los están contando. Sí es importante. Ahora, el ministro ha dicho una cosa que también es verdad, el registro hay en todas partes. De acuerdo. Hay un grupo de personas que va a morir en la calle. No tuvo atención hospitalaria, pero por las características, el médico que certifica la defunción certifica que es sospechoso de COVID. O que muere en su casa, en igual externo. Pero la mayoría de los que han entrado a la funeraria son enfermos que vienen de hospitales. Por eso es que IBL ha ido a Don Mayo y ha ido a Hipólito Unanue. Entonces, ¿por qué hay un margen de error de 300%? Es una gran pregunta. O sea, tú puedes tener un margen de error de 10, 20, 30, 50%, ya por último. ¿Ya? Es una cosa, la mitad, es verdad. ¿Ya? Hay países en el mundo que están señalando que su margen de error podría ser 60%. Pero no conozco ningún país que declare, ni siquiera lo que el margen de error sea 300%. No hay. Rosa María. Sí. Se te escucha fuerte, pero lo que pasa es que hay un sonidito, parece que es el cable del... si quitas los audífonos y con el teléfono en mano creo que sonaría mejor. A ver, vamos a mirar. A ver, sí. Vamos a mirar. Porque sí se escucha, pero lo que pasa es que hay un sonidito que perturba un poco. Vamos. Sí. A ver. ¿Ahora sí me escuchas? Perfecto, Rosa María. Ya, y lo pongo en speaker para que sea más fuerte mi voz. Perfecto. Bueno, entonces lo que te decía es, tiene razón el ministro cuando dice, con sinceridad, que todos los países tienen su registro, que cuando no hay COVID también hay su registro, y claro, tiene razón, 10%, 20%, 50%. Algunos países, lo máximo que he visto ayer buscando, declaran que es posible que haya un 60%. Pero ningún país, en ninguna literatura que he buscado,
dice que puede haber un subregistro de 300%. O sea, es muchísima la diferencia, no es una diferencia marginal, es una diferencia sustancial. Entonces, en vez de que el ministro le diga al público que es antipatriótico, que desmoraliza, que le baja la moral a los que están trabajando en esto, tendría que sentarse y preguntarse qué estamos haciendo mal para poderlo corregir. Bueno, hay que hacer el hisopado a las personas que fallecen, a todas, para ver si son o no son. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque los contactos de esa persona necesitan saber de qué ha muerto esa persona para tomar también las medidas de prevención en sus casos y aislarse, si es que no están aislados. Lo que pasa es que el ministerio dice, bueno, ahora todos están aislados, da lo mismo. Pero en el futuro no va a dar lo mismo. Luego, hay que decir algo que es importante. Anoche, en realidad hoy día en la mañana, de madrugada ya, Gustavo Gorriti ha contestado en un editorial a la posición del ministro, que señala que está desmoralizando a la gente, señalando una cosa que hemos dicho desde el primer día. La labor del periodista es buscar la verdad, no ser el que levanta la moral al pueblo. Para eso están las campañas oficiales, las agencias de publicidad, los relacionistas públicos. Los periodistas se dedican a buscar la verdad. Y eso es lo que ha hecho IBL, porque el ministro no ha desmentido una sola cifra. Todo lo que se ha dicho en el reportaje es verdad. Es la verdad. Han registrado muertos como sospechosos de COVID y ahí los han dejado. Ahora, hay algo más. El ministro anoche, con Mávila Huertas, dijo que en ninguna parte del mundo se registran a los sospechosos de COVID como muertos COVID. Y que tenemos tratados internacionales, convenios internacionales que nos obligan a tener una metodología de registro. Parece que no es del todo cierto. Justamente el editorial publica una resolución, una resolución de salud de Piura, donde están considerando a los sospechosos también en el listado de difuntos. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo en su metodología a nivel nacional, aparentemente, porque en otros lugares, fuera de Lima, sí los consideran fallecidos. Y claro, si tenemos más de 1.000 fallecidos por COVID en Lima, al día 24, y hoy día estamos 29, podrían ser el doble hoy día, porque están duplicando cada 6 días en el Perú. Lo de Lambayeque, que es preocupante, cambia su dimensión. ¿Te das cuenta? Lo de Iquitos cambia su dimensión. Y Lima, en realidad, es el lugar más grave de contagio. Lo que necesitamos es la verdad, porque fíjense, aquí lo que hay es una frustración que voy a tratar de verbalizar de alguna manera, que he recogido de mucha gente. He perdido mi negocio, he perdido mi trabajo, he perdido mis estudios, he perdido mis viajes, he perdido toda mi planificación, todo mi proyecto de vida para este año y para muchos años tal vez porque he perdido un negocio en marcha. Para salvar mi vida y la de mi familia y la de mi sociedad, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Adelante. Pero resulta, por las cifras que vemos, que este sacrificio gigantesco no está funcionando. O sea, sí funciona para comprar un poco de tiempo, lo dijo ayer la doctora Macetti, muy bien, y esa es la verdad, pero para nada más. Entonces, ¿vale la pena una cuarentena tan rígida como la que tenemos, tan severa, con punición, con persecución policial, con multas, con palazos y varas, como acabamos de ver esta mañana? ¿Vale la pena? ¿O podemos tener medidas de distanciamiento social mucho más relajadas, como están teniendo otros países en la región, que a su vez no eliminan la epidemia, para nada, la contienen un poco, sin tanto sacrificio económico y con el mismo resultado de muerte? O sea, si va a dar lo mismo al final, digamos, en el largo plazo, una cuarentena rígida que una cuarentena un poco más suave, ¿por qué no vamos a la cuarentena un poco más suave? Y salvamos algunos pequeños negocios, algunas personas que tienen un aforo
que respete el distanciamiento social. Yo reitero lo que digo desde el primer día. ¿Por qué no puede abrir una librería? ¿Por qué no puede abrir una ferretería? Ya hay un número de gente que sale todos los días por distintas razones, incluso promovidas por el Estado, como cobrar su bono, por ejemplo. Esta rigidez es lo que está generando enorme ansiedad y otros problemas de salud mental que el gobierno también debería atender. Pero no tenemos las cifras claras. De lo que estamos viendo, tal vez, y la señora Macías ayer fue muy clara, la doctora dijo, yo no tengo bola de cristal, en 2 semanas realmente se aplana la curva. Lo que nos va a demorar 60 días, o un poco más, que es el tiempo máximo que ha demorado en otros países. 60 días, 70 días. Entonces estamos yendo a una cuarentena de 70 días. ¿Por qué no nos lo dijeron desde el principio? Uno se hubiera preparado mejor, hubiera tomado otras decisiones tal vez. Pero este escamoteo de los datos y eso de tratar a la gente como poco patriótica, la verdad es insoportable, ¿no? Baja la moral. Lo que baja la moral es la mentira. Que no ha sido intencional. De acuerdo, yo no creo que haya sido intencional. Espero, ¿no? O sea, si fuera intencional sería el colmo. Pero lo que baja la moral es que no nos den las cifras reales. Miremos las cifras de penal. Ya hay 28 muertos por COVID, más 5 agentes penitenciarios. Muertos, ¿ah? Contagiados se calcula 600, ahí donde han hecho las pruebas. Y lo que ha pasado esta mañana en el grupo aéreo número 8 es terrible. Es terrible porque son personas que reclaman estar 21 días paradas o 23 días paradas en la puerta del grupo aéreo número 8 para que lleven a Iquitos. Y como ustedes saben, a Iquitos no se puede ir por bus. No hay forma. Si no te lleva un avión, no puedes llegar a Loreto. Entonces, necesitan un vuelo humanitario. Esto debió haberse manejado con campamentos. O sea, lo mismo que se hizo para la gente que se llevó a Huancavelica, que se montó un campamento en Huarochirí, se hizo un trabajo de empadronamiento, se tomaron las pruebas, salieron 40 infectados, se llevaron a atención médica a los que necesitaban y los que no a cuarentena. Esto se ha podido hacer con la gente que va a Loreto hace 2 semanas. ¿Hay en la zona algún espacio donde se pueden montar carpas de INDECI? Yo creo que sí. Alguien sugiere que los hangares pueden ser peligrosos porque después la gente cruza la pista en el momento que aterriza un avión, es muy peligroso. Pero hay una área cercana donde se podría colocar a la gente, en tanto se empadrona a todos, se vacuna a los niños, o sea, se aprovecha para hacer acción de salud pública y luego estas personas viajan ordenadamente en 2, 3 vuelos. Son 1.200 personas, deben necesitar unos 5 vuelos para poderlos llevar. 6 vuelos, pero con su respectiva temperatura tomada, su análisis hecho, etcétera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El gobierno está gastando mucha plata en muchas cosas. Y alguna muy mal gastada. Dicho sea de paso, en la Policía Nacional. Ya el número de generales investigados cada día es más largo que la cifra de fallecidos por COVID. De todos los que han robado, pericoteado algo de lo que se ha gastado en comprar equipos de protección a la Policía Nacional. Ahora, que se roben la policía no es novedad. Tampoco es algo nuevo en la historia del Perú, ¿no? Nadie se va a sorprender de que haya corrupción en la Policía Nacional. Lo que sí sorprende, como digo, es que, bueno, que roben en medio de la pandemia la protección de su misma gente, pues ya es el colmo. Ya, eso es como robarse, ladrón que roba ladrón, ¿no? Eso es una cosa de loco. Pero en fin, esos problemas que existen, que están ahí visibles ante los ojos de todos, tienen que tener un tratamiento adecuado y no lo están teniendo. No lo están teniendo. De nuevo, tenemos el problema de los desplazados, que son gente que vino a Lima a trabajar y que tiene que regresar a su tierra donde cree que va a estar más seguro, probablemente lo esté, y va a tener comida y techo que no tienen en Lima. Porque esas personas que están durmiendo en el grupo aéreo número 8, 23 días, no es que tengan una casa en Lima y van un ratito, no, están ahí acampando.
Entonces tienes que montar, les han traído baños, eso es lo que he visto, el gobierno regional ha puesto unos baños ahí, pero hay que traer una instalación un poquito mejorada, porque si no, ahí sí vas a tener un programa de salud público gigantesco, gigantesco. Ahí donde la gente esté aglomerada y entra uno con el virus, inmediatamente, mire lo que está pasando en los penales. Entra uno con el virus. El caso de Antamina, por ejemplo, es un caso clásico. Están enclaustrados, justamente están confinados, hay 200 contagiados. ¿Por qué? Porque entró uno. Ahí lo que tienes que hacer, si vas a tener a la gente confinada, tienes que hacer que no entre ninguno nunca, sobre todo en grupos grandes. Un penal, un campamento minero, son grupos grandes de gente que está confinada. Ya el confinamiento lo cumple plenamente, pero entra uno y contagia a todos. A diferencia de una familia de 6, 8 o 4 personas, donde, claro, uno contagia a 4, pero no contagia a 200. Entonces, es muy importante que el Ministerio de Salud atienda a las personas que quieren moverse en su salud mientras no se muevan, porque eso va a determinar el tiempo de cuarentena que va a tener cuando llegue a su casa. Es importantísimo. Pero bueno, ahí vemos pues, y hay del que critique, hay del que diga, oiga, esto no puede ser, esto es una pena, esta gente está mal. Hay, no te imaginas, Abel, la cantidad de insultos por el programa que hice ayer en Sin Guión sobre el tema de penales. Insultos, que me lleven los presos a mi casa. Hay una gente muy alterada por la pandemia, muy enferma en el alma, ¿no? Como para decir que se mueran todos los presos, a mí qué me importa, gente sin piedad, que los maten a todos. Es una cosa de terror. La falta de respeto a la dignidad humana es terrible, terrible, y lo estamos viendo. Pero también vemos gente muy buena. Hoy día en la mañana, en La Victoria, que es una zona también que concentra mucho de esta ola migratoria, porque ahí está la mayor cantidad de terminales de buses. En La Victoria había un grupo de personas durmiendo en la calle, y se presentó una familia con su camioneta y les bajó, no sé, 200 desayunos. Les dio un pan con algo, un vaso de algún líquido, algo para llenar el estómago. O sea, está haciendo la gente particular lo que el Estado no puede hacer. Y le está dando de comer al hambriento, que es, pucha, básico, ¿no? Obra de misericordia número 1. Entonces sí, el problema es que estas situaciones particulares están generando respuestas particulares. Y el Estado no hace nada porque el Estado, en este caso, ha delegado en los presidentes regionales, en los gobernadores. Y el gobernador dice, no me han mandado plata, lo cual es verdad. O sea, probablemente el gobernador de Maynas no tiene, pues, para bancarse 5 aviones. Si el Estado, la SAP, no se los pone, no tiene forma. Y tampoco tiene forma para armar un campamento en Iquitos para 1.200 personas a las que va a tener que dar de comer durante 14 días, porque los tiene que tener en cuarentena en un campamento. Entonces, creo que hay que ser más realista en esto. Hay que ser mucho más realista en esto. O sea, las familias que acepten a sus parientes de regreso, los tienen que tener en cuarentena dentro de sus casas efectivamente los 14 días. Por ejemplo, esa es una solución. Pero no veo en Lima, digamos, este tipo de solución rápida y efectiva. La cuarentena lo que hace es comprar tiempo. No destruye el virus, evidentemente, no destruye la enfermedad, compra tiempo. Entonces el tiempo hay que usarlo bien. Si hay un problema de traslado de personas, hay que trasladar a estas personas de una vez. Igual continúo recibiendo, Abel, cientos de mensajes de peruanos que están en el extranjero que ya se sienten completamente abandonados y que están buscando incluso soluciones privadas, pero tampoco dejan que estos aviones humanitarios vengan al Perú, pagados por ellos. Entonces, ya la situación está, yo la siento cada vez más desbordada, en todos los frentes, en todos los frentes. Hay otra noticia importante hoy. El presidente de la República no ha decidido nada todavía sobre la norma de AFP que permite el retiro de 12.900 soles. Esta norma tiene que ser aprobada
digamos, tiene que ser promulgada por el presidente de la República, y el plazo vence hoy. Si el presidente hoy la observa, ha dicho el Congreso que tiene los votos para insistir y aprobarla por insistencia, lo cual no me parecería extraño, porque la aprobaron con más de 100 votos, pero el presidente dice, no hago nada, es una posibilidad, la puede promulgar el presidente del Congreso mañana mismo. Entonces, yo no creo que en esta el Ejecutivo tenga cómo ganar. Ha ganado tiempo también, pero no ha ganado otra cosa que no sea tiempo. A ver, son 8:26, vamos a hablar... Vamos a ir a la pausa, Rosa María. Así es. Vamos, solamente una pregunta. El ministro ayer no aceptaba que le digan que el sistema de salud ha colapsado. No quería usar la palabra, no. Pero las imágenes muestran, y sobre todo cuando llegan del interior del país, que de verdad ya el sistema hospitalario ha colapsado en muchos lugares, Además, no quiere que digamos eso porque eso le baja la moral a la gente, eso es lo que ha decidido. Entonces, no podemos decir la verdad. Estamos realmente amenazados. En redes sociales es una amenaza constante. Sí. Y otra cosa... Y obviamente eso va asociado a culpabilizar a la gente. Uh-huh. Y lo que tenemos que decir con claridad es que no se puede seguir. Ahora están culpabilizando a los caminantes. Claro, ya no pueden seguir culpabilizando a la gente que vive en ciudades. Los caminantes, la culpa. Entonces, están buscando trasladar la culpa a una sociedad que ya está penalizada, que ya está impedida de moverse, que ha perdido su negocio, que no tiene plata. No te extrañe pues que tomen en la mañana la avenida Elmer Fawcett, las 1.200 personas que estaban ahí. Uh-huh. Y que la policía se haya tenido que reprimir a varazos para que dejen pasar a los carros. Así no me es. extraña. Bueno, ojalá que no haya violencia, porque lo único que va a generar es más violencia. Es lo único que nos falta. Sí. Uh-huh. Vamos a la pausa, Rosa María, y no se muevan porque tras la pausa va a estar con nosotros el decano del Colegio Médico del Perú, y el doctor Maguiña, que es el vicedecano, ha pedido pues que tengamos inmovilización interdiaria. Vamos a preguntarle qué te parece, Rosa María, sobre ese tema. Va a ser muy importante porque el presidente de la República escucha bastante al Colegio Médico. Recuérdate que cada comunicado que saca es la previa a lo que nos va a decir en la conferencia del mediodía. Ahora, el Colegio Médico está en la actitud, creo, vamos a ver, de hacer más rígida la cuarentena. Es decir, que no salgamos definitivamente varios días a la semana. O sea, exige más rigidez. Y hay mucha gente que dice, oye, la rigidez en 45 días nos ha dado este resultado, hubiera sido peor, estamos de acuerdo, había que hacerlo, no hay duda, pero no parece ser el camino para lograr un balance, ¿no es cierto?, en la vida de la gente, de la mayoría de los peruanos. Uh-huh. Vamos a ver qué nos dice. Sí, vamos a ver, así que no se muevan de ahí, no se pierdan lo que dice el decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Miguel Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evite el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias.
Protégete del coronavirus. Es un mensaje de esta emisora. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado nos está escuchando por Radio Madre de Dios. En Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno nos escucha por Radio La Decana y Radio Pública de Puno, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, Ametagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, la página web de Radio Santa Rosa y también estamos en los aplicativos móviles. Rosa María, estamos ya contigo, ya está con nosotros el doctor Miguel Palacios, decano del Colegio Médico del Perú. Bueno, muy buenos días, doctor Palacios. Hola, Rosa María, buenos días. Bueno, quería empezar por algunas recomendaciones que estamos escuchando, se están debatiendo en el Colegio Médico, como por ejemplo, hacer más rígida aún la cuarentena y prohibir las salidas de personas nuevamente. ¿Cuál es la discusión sobre esto? El tema es que a lo largo del desarrollo de la cuarentena, en el transcurso de los días se fue relajando un poco la rigurosidad de la medida y había mucha población en las calles. Detectamos en su momento, desde hace varios días por supuesto, la conglomeración de personas en los mercados, la presencia de grupos que querían volver a sus tierras y la presencia de muchísima gente que salía en busca de alimento, obviamente. Entonces nosotros de ahí veníamos sosteniendo que debería haber mayor control, mayor drasticidad para evitar la curva epidémica en ascenso. Y bueno, ya no se dio y vemos que hay más coches en la calle y más gente. Entonces ya hemos llegado a este nivel, ya van pasando varios días desde la última cuarentena y ya pensamos que ahorita ya debe haber una mayor cambio de estrategia. Ahorita, como tú te has podido dar cuenta, Rosa María, la estrategia está orientada por parte del gobierno a los grandes hospitales y dejar el control de la comunidad a la policía, a las Fuerzas Armadas. Entonces el cambio de estrategia debe orientar el Estado al primer y segundo nivel de atención. De una u otra manera ayudaría a contener la cantidad de pacientes que por X razones, no solo por COVID-19, sino por otras enfermedades que están desatendidas, acudan a los hospitales y ayuden a la mayor presencia de gente en los mismos. Y en segundo lugar, que el control de la población ya no debe estar, entre comillas, por la policía y las Fuerzas Armadas, sino debe haber mayor participación social, los municipios, las organizaciones sociales de base, y impulsar un poco el autocontrol en el seno de los barrios, de los distritos, de esta enfermedad. Ese es el contexto en el cual hemos planteado nosotros. Pero ustedes están pidiendo medidas más rígidas. Claro, nosotros decíamos el toque de queda porque analizamos que jueves y viernes de Semana Santa funcionó muy bien. Y entonces pensábamos, y lo dijimos de esa época, y bueno, ya como no se hacen caso, un poco que ha venido debilitándose. Lo ideal hubiera sido poner mayor drasticidad en el control para evitar que así como se hizo jueves y viernes de Semana Santa, esa misma figura se hubiese repetido interdiario o 2 veces por semana. A usted le parecerá que hay mucha gente, pero de acuerdo a aplicaciones de Google, el 90% de las personas en la ciudad de Lima ha reducido radicalmente su movilidad. El 80% no sale. Ahora, esas son cifras de todas las personas que tienen aparatos telefónicos, que son la mayoría en la ciudad de Lima. Ahora, el problema es que en Lima y el Perú, con las medidas de 45 días de cuarentena, habiendo quebrado a muchísima gente, teniendo a la mitad del Perú sin ingreso,
con un sacrificio económico brutal, una recesión peor que la que está con Chile, tiene, después de Brasil, las peores cifras del continente. ¿Por qué? Exacto. En un análisis así inicial, vemos que falló la cuarentena en el sentido que poco a poco comenzó a salir más población. Ese es el primer lugar. En segundo lugar, una estrategia basada solamente en hospitales y dejando de lado el primer nivel de atención. Ese primer nivel que tanto tiempo hemos reclamado que se debe repotenciar, etcétera, etcétera, no ha jugado ningún rol en esta estrategia. En tercer lugar, la falta de tamizajes masivos. Comenzamos con pies de barro en el tema de las pruebas, que habían pocas y se fueron consiguiendo pocas. Después se mejoró, pero el asunto era, como hizo Chile, compró miles y miles de pruebas y comenzó a hacer tamizajes masivos que te permitía controlar el contagiado, aislarlo y de esa manera evitar el contagio a todos sus contactos. Y en tercer lugar, la falla en el personal sanitario, porque el personal sanitario dentro del hospital eran héroes y al salir del hospital nos convertíamos en villanos porque podíamos tener la enfermedad, no lo sabíamos, éramos asintomáticos, pero al salir de los hospitales éramos transmisores o vectores de la enfermedad. Entonces la sumatoria de todo eso ha traído como consecuencia las cifras que ahora tenemos. Los problemas siguen. Protección personal bastante débil en el seno, cuidando al personal general de salud, médicos y demás. Es un problema que todavía sigue. El problema de los tamizajes ha mejorado, pero ahora hay que hacerlo en los conos, hacer el cerco comunitario para poder encerrar ahí a los casos. Escúcheme, de nada sirve una cuarentena si una persona enferma está aislada con todos sus parientes, porque no puede contagiar a todos. Y uno de ellos sale a comprar y ese contagia a otro en el mercado, entra a su casa sin síntomas y contagia a toda su casa. Entonces, de nada sirve la cuarentena en esos términos. O sea, igual tenemos que comer y se tiene que permitir que una persona salga. Y de hecho, las personas tienen que salir a buscar comida, porque nadie puede pretender que alguien se quede 45 días sin refrigeradora metido dentro de su casa. Es un absurdo. Entonces, si no haces tamizajes y buscas a los enfermos, vamos a tener las peores cifras de la región. Ese es el problema. Creo, ¿no?, que sale a buscar los casos con el objetivo de aplicar la fórmula magistral de la estrategia sanitaria en el mundo: detección precoz, aislamiento, tratamiento, y de esa manera cortas una de las características del virus, que es la enorme y alta transmisibilidad, que es lo que caracteriza a este virus, para tratar de reducir a esa fórmula numérica de R, que lo ideal es que sea R1, que un contagiado contagia menos de 1, y no como estamos ahorita entre 2 y 3. Pero lamentablemente, como decimos nosotros, no se cumplió con ese rigor, con ese entusiasmo que empezó todo el ciclo de la cuarentena, y bueno, ya estamos pagando las consecuencias. Pero eso es uno de un análisis más riguroso que hay que hacer. Claro, pero ese es un elemento a considerar. Echarle la culpa a los pacientes de su enfermedad es sumamente injusto e inhumano. Los pacientes no son culpables de estar enfermos. La culpa no la tiene el pueblo. El pueblo ha sido autorizado a salir a comprar en un horario muy rígido, con una máscara recién a los 15 días o a los 20 días de la cuarentena. Entonces, las medidas han ido cambiando, pero la respuesta del público se ha acompañado. O sea, ¿por qué nos sorprendemos de que haya gente en los mercados y estén autorizados a estar en los mercados? Porque no pueden no autorizarlo, porque si no la gente se moriría de hambre. Entonces, a lo que voy es, se imponen medidas durísimas, con multas, rigideces, sanciones, detenciones policiales, todo. Se culpa a los enfermos, se culpa al pueblo, todo el tiempo se culpa al pueblo. Pero no cambia la estrategia y tenemos los mismos resultados. Sí, exacto. Como decimos, la estrategia estaba confinada en hospitales y a control policial, y entonces faltó lo que estamos ahora diciendo, la participación comunitaria,
y aparte que, bueno, cada punto tenía una solución, pero acuérdate que en la historia de la humanidad todas las grandes epidemias han sido vencidas finalmente por la población organizada. Nosotros vemos la ronda campesina con un control estricto de la población en cuanto a que ingresen o que violenten las normas de la cuarentena, sin que les falte alimentación y atención a las personas que están en cuarentena. Ese es un método que hay muchos lugares de la sierra del Perú donde hay rondas campesinas en donde no hay pacientes o hay muy pocos, de tal manera que todavía estamos a tiempo, porque estamos en una ola en ascenso, hacer participar ya a la comunidad. Una alternativa concreta es eso, las municipalidades. Ayer nos reunimos con el alcalde de San Borja como colegio médico y vemos que tiene exactamente el mismo plan que nosotros hemos concebido en lo teórico. Él lo tiene ya en ejecución, en la práctica, junto con quien fuera su viceministro de Salud, el doctor Diego Venegas. Y entonces ese modelo de hacer participar a la comunidad en educación y en el autocontrol del alto índice de contagios, eso pudiera ampliarse a todas las municipalidades y pudiéramos de esa manera hacer que participe la comunidad y no excluirla en el control de la pandemia. Claro, doctor, pero en el Perú, pues, los alcaldes no han sido capaces ni de comprar canastas para repartir comida. Sí, claro, hay alcaldes y alcaldes, pero en lo que se pueda, son 1.870 municipios, y entonces hay que procurar entusiasmar. Y comenzando acá por los conos, hay que comenzar por los conos. En todo caso, hacer las atenciones focalizadas de cerco comunitario por los conos, donde está más intenso el virus, donde hay más carga viral en los diferentes distritos, e intentar ahí una acción focalizada. Pero lo peor que puede hacer es cruzarnos de brazos y estar con la misma estrategia hasta que esto termine, porque al final es un ciclo que va a reventarla y va a terminar y va a seguir su ciclo y va a convivir el virus con nosotros, contagiándonos hasta que aparezca la vacuna. Claro, pero eso puede ser pues 6 meses más, doctor. Entonces hay que actuar, ese es nuestro pedido. Cerco comunitario, georreferenciado, utilizar municipios, organizaciones sociales de base, y esto que es una recomendación teórica, vemos que lo está aplicando ya la municipalidad de Catacaos en Piura, la municipalidad de San Borja, y entonces hay que reunir a más alcaldes y tratar de entusiasmarlos con la idea, pero hay que tener la iniciativa. El Ejecutivo, el Ministro de Salud, no debe perder el entusiasmo y la iniciativa, y se va cambiando de tácticas dentro del marco de la estrategia a medida como avanza la pandemia. Lo peor es caer en la pasividad. Nosotros hemos cultivado esa frase, no pasividad, no pánico tampoco. Lógico. Ahora, doctor, lamentablemente el ministro ayer nos ha dicho que decir la verdad desmoraliza. Dicho que las cifras que está dando el IDL ayer, por ejemplo, sesgadas, desmoralizan al personal de salud y a la población que está haciendo un enorme sacrificio. O sea, nos ha dicho a los periodistas que en realidad no deberíamos contar la verdad. Y todos sabemos que hay un subregistro siempre, en cualquier enfermedad. 50%, podría ser un subregistro alto, 60%. Pero lo que ha demostrado el IDL ayer, que hay un subregistro de 300%, doctor. Eso ya no es un subregistro. Eso es un registro que no refleja la realidad. Nos ha llamado la atención, realmente hay ahí groseras diferencias. Nosotros siempre hemos reclamado desde el comienzo que exista una adecuada gerencia o manejo de la información. Lo dijimos desde el 28 de febrero, que a la entonces ministra de Salud la invitamos al colegio médico, porque ya hay experiencia, anteriores pandemias, epidemias que hay acá en el Perú, y siempre hemos visto una gran diferencia entre lo que dice el papel y lo que se ejecuta, y los balances después que terminan los ciclos epidémicos, vemos que justamente la información es uno de los grandes problemas. Entonces reclamábamos que nosotros teníamos derecho, y toda la sociedad, a tener información veraz, cierta, completa, a efecto de poder lanzar alternativas, propuestas. En este caso lo que ha hecho IDL pues es una investigación, entonces deja flotando, ¿no? ¿Qué ha faltado? Rigor, transparencia, ha habido problemas en la metodología estadística,
El periodismo está dentro de lo suyo, ha hecho una buena investigación. Ahora, lógicamente de aquí esto abre la puerta para que, no sé, Defensoría del Pueblo, Grupo Transparencia, etcétera, hagan una investigación en este caso, ¿no? Creo que tiene los elementos y la logística, y está dentro de sus funciones hacer esa investigación. Lo que pasa es que el ministro ha dicho, y está bien, que el enfermo que llega al hospital con la clínica de COVID, se le atiende por COVID, tenga un resultado positivo, negativo o no tenga ningún resultado. Y que esos pacientes se mueren, entonces el certificado de defunción dice sospecha de COVID para que se le aplique el protocolo establecido para el tratamiento de estos cadáveres. Pero que esa sospecha de COVID, nadie le ha hecho la prueba finalmente, el hisopado, entonces no lo pueden reportar como muerto por COVID. ¿Eso es así? Bueno, inicialmente la norma comenzó así. Tenías tú que tener una prueba que rápida o molecular que diga que todos esos síntomas y el resultado era COVID positivo. Entonces ahí era contabilizado como un paciente infectado o contagiado, y si esa persona fallecía era contabilizada como un fallecido o muerto por COVID. Entonces así, pero después en el camino se cambió y ahora lo que existe es lo que decíamos nosotros cuando no había mucha prueba, que se deje, como ocurrió en todas las demás pandemias del Perú, el manejo clínico. Eso funcionó muy bien en la lucha contra el cólera. No esperar más que la evolución clínica y la perspectiva y el expertise del médico para diagnosticar ante qué está. Entonces, eso se cambió. Ahora la norma ya no te obliga a tener un resultado que diga que tienes COVID positivo, sino que es la sintomatología lo que hace que el paciente sea hospitalizado en sala común o pase a UCI sin tener aún la confirmación. De tal manera que aún así las diferencias, como bien has dicho al comienzo de la pregunta, son enormes. Estamos leyendo ahí en IDL que incluso hay comunicados del gobierno de Dirección Regional de Piura, donde también discrepa con el resultado. Entonces, en este entorno, creo que va a ayudar a sinceramiento de cifras en todo nivel. Recuerda que con la cama UCI, nosotros también hicimos a nivel nacional nuestra cuestión de Estado por conocer la cantidad real de camas UCI que hay. Ahora esto estalla en el tema de los fallecidos y creo que ya por parte del MINSA tiene que haber una mayor disciplina, rigurosidad para poder dar cifras cercanas a la realidad. Como tú dices, puede haber un error estadístico, pero no de la magnitud que está estipulada en la denuncia que hace IDL. Claro, una cosa pues es, yo he leído literatura ayer que dice que efectivamente puede haber un margen de error hasta el 60%, que es muy grande, pero 300% está fuera de toda dimensión. Y lo que pasa, doctor, que sería muy fácil para las autoridades de salud decir, ya no hay enfermos de COVID porque ya no estamos haciendo pruebas. Entonces, muerta la prueba, ya no hay enfermos. Eso es negar la realidad. Es muy importante que se sepa, porque, como te digo, no se puede trazar estrategias sobre la base de resultados que no se ajustan a la verdad. Y en ese plano y en esa misma línea, por ejemplo, ahorita una estrategia puede ser dar un tratamiento disciplinado que ya algunos lugares de UCI le están dando al paciente pre-UCI. O sea, impedir, evitar que el paciente que está en sala común, más o menos con leve a moderados síntomas, recibiendo oxígeno mediante la bigotera u otro método, ahí dar todo el tratamiento, dirigir los ojos del gobierno hacia esos pacientes que están en camas de hospitalización pre-UCI para evitar justamente que se agrave y pasen a la unidad de cuidados intensivos. Esa es una estrategia que ya se ha aplicado en otros lugares y que también debe, y aprovecho tu medio que tiene bastante audiencia para que se escuche y se mire los ojos, se dirija los ojos hacia ese escenario. Hay diferentes maneras. Anoche conversaba con intensivistas del 2 de mayo y están usando algún tipo de catéteres que permite poder darle mayor oxígeno a los pacientes y de esa manera evitar que se agraven y pasen a unidad de cuidados intensivos.
Por ejemplo, a propósito, ese es un tema que se debe desarrollar a partir de ahora en todos los hospitales que tienen pacientes UCI y pre-UCI. Ahora, doctor, efectivamente, el manejo de oxígeno en una neumonía es central. Lo he visto familiarmente, muy cercanamente, y efectivamente subes un poquito el oxígeno y el paciente mejora notablemente. Pero para eso tienes que tener oxígeno. Hay zonas del Perú que ya están reportando que no tienen oxígeno, como por ejemplo Chiclayo, Iquitos. Están con enormes dificultades justamente por el oxígeno, que es lo principal en esta pandemia. Exacto. Si falta oxígeno, ya, entonces es un elemento muy vital ahorita, te va a llevar a la hipoventilación, va a haber un deterioro de tu oxigenación y se inicia toda la ruta que conduce a un paciente que está con insuficiencia respiratoria a su fallecimiento. Entonces eso también debe ser otro elemento para destinar toda la logística y exigir la presencia y el recambio de los balones de oxígeno para que no falte. Entonces ahí están saliendo varios elementos que se requiere nada más decisión y de voluntad. Pero si ya la persona que dirigen comienzan a perder el entusiasmo y la voluntad, entonces ya la situación se puede agravar. Recuerda esa frase: las almas fuertes tienen voluntad y las débiles solo deseos, porque con deseos o con decires no se logra cambiar la ruta, la curva epidémica que sigue en ascenso. Ahora, doctor, ¿cuánto tiempo más va a seguir en ascenso? Sí, pues nosotros quisiéramos, ayer hemos tenido una reunión en el colegio y realmente en nuestra desesperación, porque tenemos ya cerca de 350 médicos también infectados, 22 médicos están en la UCI, muchos de ellos son justamente intensivistas, infectólogos. Entonces en nuestra desesperación queríamos tener una bola de cristal para poder saber hasta cuándo va a ser esta curva epidémica. Sin embargo, en base a todos los insumos y que todavía se mantiene alto este índice numérico de la contagiosidad, que un infectado contagia a 2 o 3, esto todavía, si no hacemos medidas de otra naturaleza como la que estamos pidiendo, por ejemplo, la participación comunitaria, tratar de apoyarse a los municipios que puedan, si bien no en todo, como dices tú, hay mucha ineficacia, mala gestión en muchos municipios, pero los que se pueda, esto puede contribuir a bajar y aplanar, porque el virus no va a desaparecer, nos va a acompañar, pero al aplanar vamos a distribuir en el tiempo a todos los pacientes que van a seguir existiendo hasta fin de año. Doctor, como cualquier otro virus, o sea, en el Perú todos los años mueren 20.000 personas por enfermedades respiratorias. Es la segunda causa de muerte en el Perú. Entonces, los viejitos se mueren de neumonía todos los inviernos. Y ahí viene otro factor, doctor. Viene el invierno. Viene el invierno con los virus del invierno, que matan muchísima gente todos los años. Lo que pasa es que lo hacen muy espaciado y efectivamente el sistema sanitario no colapsa. Esa es la diferencia. Cuando se monte uno sobre lo otro, eso no va a mejorar, va a empeorar. Nosotros, la estrategia ahorita podría ser que, ya muy bien, ahí van a existir los pacientes. Al aplanarlo, es distribuir, entre comillas, a los pacientes a lo largo de los días, de las semanas, para que el sistema de salud, que es otro gran tema, pueda poder irle resolviendo los problemas que van presentando. Porque si toda esa ola sigue creciendo, entonces el sistema de salud, que no es de los mejores ni siquiera de la región, va a tener muchísimos problemas para poder enfrentar con éxito a los pacientes que lleguen a los hospitales. Por eso pedimos también primer nivel, es que se tiene que escuchar, potenciar el primer nivel para poder ahí contener a algunos pacientes desatendidos de otras enfermedades ahorita, a los mismos pacientes COVID positivos, hacerle el seguimiento de su evolución clínica y que no evolucionen a la deriva, sino bajo dirección de los médicos del primer nivel de atención, en donde hay médicos generales, médicos familiares. Entonces se tiene que dirigir los ojos a ese primer nivel que tiene miles de centros de salud a nivel nacional para hacerlos participar y de esa manera descomprimir la presencia de muchísima gente en los hospitales. Para que entienda nuestro público que no es médico, primer nivel quiere decir la posta, ¿no es cierto? Un pequeño policlínico. Ahora, hay muchos pacientes con COVID
diagnosticados que tienen síntomas y están en su casa, pasándola como una gripe fuerte, pero ahí van pasándola. Sus familiares probablemente también están contagiados. Ellos lo que me dicen es, no ha venido nadie a vernos. O sea, el MINSA no se ocupa de nosotros. No le interesamos. Y estamos preocupados porque esta persona, hay días que se siente muy mal, tiene mucha fiebre, no le baja. Va a salir adelante, no es un paciente que necesita oxígeno. Pero sí se siente esa familia completamente desatendida. Y es el caso de miles de personas que me están escuchando en este momento, doctor. ¿Qué hacemos? ¿No podría ir alguien de la posta, decíamos, inteligencia sanitaria, que hay un programa en el Ministerio de Salud, vigilancia epidemiológica, de repente no se dan abasto. Entonces la propuesta del colegio, utilicemos el primer nivel de atención, porque si tú bien dices, están ahí con fiebre, no necesitan oxígeno, pero esta enfermedad puede tener una evolución muy rápida que te lleva a un deterioro. Depende ya de la cantidad de citoquinas que se produzca y otras sustancias más para que ocurra de un momento a otro. Estás muy bien el fin de semana y el lunes estás necesitando oxígeno a gritos y eso sigue evolucionando. Ya hemos visto muchos pacientes, primero por falta de oxígeno, dificultad respiratoria y rápidamente, en horas, en un día, pues fallecen. Ya porque ya se produce toda la secuencia, falta de oxígeno, hipoventilación, acidosis, etcétera, y te lleva a un fallo multiorgánico. Si bien es cierto ese grupo de familiares que tú has referido y que miles están escuchando, falta la presencia del médico. A eso estamos pidiendo nosotros que el primer nivel se encargue de esa vigilancia a ese grupo de familias, a esos pacientes. Entonces eso tiene que el MINSA dirigir los ojos a su primer nivel de atención. Dotarlos, potenciarlos, si hay dinero. Hay 780 y tantos millones de soles con una ejecución que creo que está menor al 30%, al menos hasta 24, 25 de abril. Y entonces mejorar la ejecución presupuestal, activar el primer nivel, y ayudar a contener y vigilar a los pacientes que están en sus domicilios, porque pueden empeorarse y pueden aumentar la mortalidad. No, y además permite que vigilancia epidemiológica tenga mapeados los domicilios, que en este momento los cercos no se pueden hacer porque no hay mapa de domicilios. Domicilios donde hay COVID. Hemos dicho, el cerco comunitario con el mapeo georreferenciado. Y eso se puede hacer, esa es una herramienta que está ahí, que muchísima gente lo maneja, y eso es una alternativa que lo venimos diciendo hace como 3, 4 días. Y bueno, yo sé que el MINSA está full, pero tienen que, vestirse de grandes estadistas, de grandes gestores y tratar de reorientar la estrategia y las herramientas de hacer gestión. No descuidar la vigilancia epidemiológica en protección de la salud de las personas que están enfermas, usar el primer nivel, trabajar con los municipios y ya comenzar a utilizar, como es la historia de las grandes pandemias, al pueblo organizado, que finalmente termina venciéndolas. Y ahí está, mira el ejemplo de la ronda, por ejemplo, ha funcionado muy bien. Ahora, doctor, usted es médico y le debe pasar igual que a nosotros los periodistas, gente desesperada que lo llama pidiendo cama. Y lo tenemos, o cama UCI o cama de hospitalización. El ministro insiste en que el sistema no ha colapsado en Lima, que hay camas, que no hay ningún problema. ¿Por qué nos llama tanta gente prácticamente llorando, incluso en las madrugadas rogándonos para que les consigamos una cama que ni usted ni yo podemos conseguir tampoco? Pero hay una diferencia también entre la apreciación de las autoridades y lo que está sintiendo la gente cuando pide una cama. Sí, ahí hay dos diferencias. Primero, que hay algunos hospitales que son los referentes para la atención del COVID-19, que son los 5 que se estableció de un momento, y que nosotros el 28 de febrero, hace 2 meses, a la ministra de aquel entonces le dijimos que era muy poco, que debía cambiarse la estrategia y que debería usarse a todos los hospitales, separando, delimitando claramente áreas COVID y áreas no COVID, y que no solamente debería hacerse el plan en 5 hospitales de Lima, sino a nivel nacional, porque incluyendo al primer nivel, porque el virus podría entrar por regiones o podría entrar por el primer nivel, y nuestro médico que ha fallecido, un médico nuestro ha fallecido, se contagió en el primer nivel, en un centro de salud. Entonces ahora, claro, nuestros teléfonos, el tuyo, el mío, parece un call center,
porque la gente pide ayuda a gritos y realmente no hay. Cuando ya se apertura una cama es porque el paciente ha sido dado de alta o porque el tratamiento ha fallado y el paciente ha fallecido. Entonces, dentro de esos reacomodos se puede conseguir una que otra cama, pero realmente en Lima hay un desborde ya en este tema. Se puede conseguir buscando, gestionando, armando una cama, pero ya no para satisfacer la demanda que ya se está presentando. Donde sí hay camas es en el sur del Perú o en el suroriente del Perú, donde todavía, y ojalá que nunca, el virus ha llegado. Entonces ahí hay camas UCI libre, por eso que en el promedio que muestra el MINSA, dice sí hay camas, claro, sí hay camas, pero están lejos de Lima, del Quito, de Pucallpa y de las zonas del norte que está el virus con una enorme carga y está haciendo bastante daño. Entonces, en conclusión, el pedido del colegio fue cuando pedimos la extensión de la cuarentena, que no cese las gestiones para ampliar a 1.200 las camas UCI, porque la cama UCI tiene una lenta rotación. El paciente llega, se hospeda en la cama UCI por lo menos por 2 semanas, de tal manera que esa tarea todavía sigue vigente, y ojalá que el presidente hoy anuncie que va a seguir gestionando las 1.200 camas UCI que le hemos pedido. Mire, doctor, y no solamente camas UCI, camas cualquiera, porque de verdad, camas con oxígeno. Se está atendiendo a los pacientes en los patios, bajo una carpa, le dan una tripa con oxígeno, que aunque parezca mentira, ya ayuda, pero eso es todo lo que el Estado les puede ofrecer. Sí, Rosa María, también le hemos pedido en esa línea que ocupe algunas instituciones que son del Estado y las medicalice, incluyendo hoteles, y nosotros hemos ofrecido el edificio de 10 pisos que tenemos, el centro de convenciones, el colegio médico, que hay que medicalizar algunas instituciones que reúnen condiciones básicas para poder hospedar pacientes y llevar todos los instrumentos, equipos, oxígeno, para poder dar atención, que siga aumentando toda la vía panamericana hasta desplegar las 3.000 camas que ahí dicen que pueden alojarse, de tal manera que esa es otra alternativa que también lo venimos diciendo hace bastantes días, la medicalización de hoteles, la medicalización de algunas instituciones para poder albergar y suministrar oxígeno y tratamiento médico y a dar el tratamiento pre-UCI. De esa manera evitaremos que los pacientes se agraven, no dejarlos en su casa, en las cocheras, en las canchas de fulbito, sino que hay que llevarlos a un ambiente para poderlos atender. Y si no faltan médicos, porque nosotros hemos colegiado a 2.350 médicos que están en la capacidad de poder ir a los lugares donde se medicalice algunos lugares, y ahí también, y encima hemos autorizado que haya ciclos de capacitación intensiva. Estamos usando nuestras plataformas digitales para llevar mensajes de conocimientos básicos a todos los médicos, los que están en la segunda línea, los médicos que no son necesariamente especialistas en la atención del COVID-19, también un ciclo de capacitación y estén en la reserva estratégica para poder pasar a primera línea si es necesario. Todo eso estamos haciendo desde el colegio. Ahora, doctor, el centro de convenciones de Lima, por ejemplo, que es enorme, en otros países los centros de convenciones se han convertido en hospitales temporales para atender este tipo de pacientes. Lo que no se entiende es por qué no se ha, o sea, si lo que se ha ganado es tiempo, debió haberse hecho esto de manera más intensiva que la que estamos teniendo. Exacto, nosotros dijimos el primer 28 de febrero, hace 2 meses, respuesta lenta y tardía va a traer consecuencias graves, así que coloquialmente a ponerse las pilas y a ir modificando estrategias y herramientas de gestión en el transcurso del tiempo, no quedarse con una sola idea. Ahorita el momento es de medicalizar centros de convenciones, medicalizar hoteles para poder albergar a los pacientes. Se puede hacer, sí se puede hacer, y de tal manera que de esa forma nosotros podemos evitar que se nos compliquen nuestros pacientes y se eleve la tasa de mortalidad. Ahora, hay que añadir, doctor, que ayer la doctora Mazzetti fue muy honesta y nos dijo que no tenían la menor idea si este era el pico de la pandemia o no. Por lo tanto, las cosas se pueden poner mucho peores en las próximas 2 semanas. No vamos a salir el 11 de mayo, me parece clarísimo, ¿no? Porque están en sus casas, en algunos distritos lejos, pero nosotros que lo vivimos
día a día en cada hospital, sí que estamos muy preocupados. Por eso a veces pedimos y exigimos y entramos en alguna dificultad, pero al final de cuentas son decires. Lo que nosotros queremos no son guerra y cruce de adjetivos, sino actuar sobre lo sustantivo, cambio de estrategia y reagrupar nuevamente el entusiasmo, comenzar a mirar al primer nivel, a la comunidad, medicalizar, como te he dicho, el centro de convenciones, ya está, esa es una medida que debe anunciarlo ahora, mañana el presidente, y de esa manera albergamos a todos nuestros compatriotas y les damos el oxígeno, y no solo el oxígeno, lo que te decía, el cuidado ahorita en la pre-UCI, utilizando los catéteres para poder mejorar la perfusión de oxígeno y realmente sacarlos rápidamente de este cuadro y volverlos a su casa, en lugar que se compliquen y que pasen a la UCI, en donde, como sabemos, la mortalidad es alta, en algunos hospitales más que en otras, pero a nivel mundial, ya en la UCI, la pelea es de otro nivel, ya ahí es por la vida o la muerte, con alta posibilidad de no tener éxito. Es 50% de mortalidad, doctor, esa es la verdad. Cuando un paciente entra a UCI, la mitad entra y la mitad no entra, la mitad ya no salta. O sea, es así de dramático. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, ha sido muy claro. Esperemos pues nuevas ideas, ¿no? Estrategias diferentes, que sí ayuden a mejorar una situación a la cual sabemos que tiene un fin, porque toda epidemia tiene un fin, pero ahorita, en este momento, no se ve la luz al final del túnel, doctor. Se ve definitivamente. Y un mensaje final, Rosa María, a los médicos del Perú, que a pesar de sus enormes desventajas, no le pagan en algunos lugares, imagínate, 2 o 3 meses que tienen que estar haciendo plantones en la puerta del hospital, siguen como locadores, no los pasan al CASTA como fue la promesa, y no les dan equipos de protección. Acabo de recibir una llamada de los médicos de Abancay, desesperados, no hay ni cómo mandarles los equipos de protección. Entonces que tengan ahí, que saquen a relucir esa reserva moral que todo médico tiene y sigan trabajando, que nosotros como colegio estamos en todo momento preocupados y no lo vamos a desatender. Muchas gracias, Rosa María, buenos días. Muchas gracias, doctor. Y nosotros, a ver, tenemos una pequeña pausa, ¿verdad? Sí, bien, hacemos una pausa, Rosa María, y retornamos aquí en nuestro programa. Volvemos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, nuevamente estamos ya conectados. Bueno, Abel, efectivamente, lo que nos ha dicho el decano del Colegio Médico es dramático. No hay camas en Lima. Es así de simple, hay que esperar que alguien muera o alguien se vaya de alta. Por lo tanto, urge, ahora sí urge, medicalizar espacios públicos que son usados por otros fines, como se ha hecho en Italia, en España, en Francia, en China, que se levantaban hospitales en 10 días, para poder atender a estas personas que van a tener una enorme presión. Y lo que queda claro de todas las cifras que hemos escuchado es que el pico se alcanzaba hoy 29 de abril, no es verdad. No sabremos cuándo, probablemente a los 60 días. Hay países que
En el peor de los casos han llegado a su pico a los 60 días. Tendremos que llegar ahí. Por eso, y no podremos salir hasta 15 después. O sea, yo les digo a ustedes que ni siquiera para 28 de julio tenemos que tener la seguridad de que vamos a salir de la cuarentena, si es que no se cambia la estrategia, lo que ha dicho el doctor Miguel Palacios, con toda razón. Porque si tú haces exactamente lo mismo y tienes un resultado, el resultado no tiene que cambiar. O sea, si todos los días 1 más 1 te sale 2, mañana sale 3. Entonces, con los mismos factores sumados sale el mismo resultado. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, cambiar algunos de los factores para tener un mejor resultado. Eso es lo que no estamos escuchando como estrategia de parte del gobierno. Aunque se ofendan y digan que se les baja la moral, que no es positivo, se tiene que cambiar de estrategia. El doctor Miguel Palacios ha dado algunos que son interesantes. Yo he dado en algunos momentos, otros especialistas están dando otras, pero casi todo el mundo coincide en que hay que hacer cercos. Es decir, encontrar, salir a buscar a los enfermos, aislarlos, hacer el cerco en esos barrios, en esas casas donde están los enfermos, para reducir el salto de contagio. Eso que hace vigilancia epidemiológica normalmente, y que hoy los tiene completamente desbordados, y que están más en las cifras macro, en vez de ir al caso por caso, dice el doctor Miguel Palacios que lo puede hacer un primer nivel de atención, es el de los centros de salud, postas médicas, policlínicos pequeños, que además tienen que atender la demanda, como les digo, regular de personas que buscan salud por muchas razones, o sea, desde un resfrío común hasta un problema de asma, en fin, gente que se nebuliza, gente que necesita que un médico le tome la presión, que le dé su pastilla para la hipertensión, es decir, lo regular en medicina, que se tiene que atender con fortaleza en ese primer nivel, y además que de ese primer nivel salgan brigadas que hacen vigilancia, que van casa por casa y hacen los test cuando tengan que hacer los test, y cuando ya tienen a los pacientes identificados, los acompañan en su tratamiento. Yo he recibido llamadas de gente que te dice, oye, tengo todos los síntomas, me siento pésimo, y hay alguien en mi familia que ya salió positivo, así que probablemente yo lo tengo, pero ¿qué hago? Discúlpeme, no puedo hacer nada, porque ningún médico va a ir a verme. Esa es la triste realidad. Ningún médico va a ir a verme, salvo que usted tenga un paciente médico al cual pueda consultarle por teléfono, o usted sea usuario de la medicina privada y tenga una relación con un médico al cual pueda consultar por teléfono. Pero no hay más que eso. Y eso no está bien. Lo que dice el doctor Palacios es cierto. Hay pacientes que están más o menos, ¿no? Y se degradan rapidísimo porque no tuvieron acceso oportuno a oxígeno, porque no hubo un ojo médico. ¿Qué pase? Ponemos oxígeno antes de que empeore, termina en UCI cuando pudo haber sido un paciente perfectamente salvado. Entonces tiene que cambiar la estrategia, tanto para la detección, aislamiento, cerco, que es lo que se está haciendo en todo el mundo. O sea, ¿por qué Nueva Zelanda está volviendo a la vida normal en estos días? Y tuvo una cuarentena de menos de un mes, porque identificaron desde el primer día a los enfermos y los aislaron. Eran pocos, todos aislados, nadie contagió a nadie, listo, y a todos sus contactos. Acá se trató de hacer al principio, recuerdan ustedes, pero sin cuarentena y sin la rigidez que imponían en esos días las posibilidades de hacerlo. Entonces, como ya era comunitario, todo el mundo dijo, bueno, no es tan grave. Y resultó lo que resultó. Así que ahí vamos. Pregunta, ¿qué preguntas tiene el público antes de despedirnos? Más que preguntas, Rosa María, hay cosas que de verdad ya me dan risa, ¿no? La gente sigue escribiendo y parece que no ha mirado o no se ha informado bien, ¿no? Por ejemplo, tengo la cantaleta de mucha gente que dijo, y yo recuerdo que lo dijo el doctor Huertas, lo dijiste tú, yo lo he repetido hasta la saciedad también en otros programas, lo que dijo la OMS, que el coronavirus es una gripe. Es una gripe, ¿no? es Y la gente lo pone burlonamente. No dijiste que era una gripe. Sí es una gripe. El 30% ni siquiera es una gripe. Ni siquiera se entera de que ha tenido algo. Esos son los más peligrosos.
los que son asintomáticos. Así es. Yo lo explicaba varias veces, para el 30% ni siquiera es una gripe. Nunca se enteraron de que estuvieron enfermos. Eso es lo más grave. Para otro 30% sí es una gripe, pues, más o menos. Hay un 20% que se siente pésimo y un 20% que se tiene que hospitalizar, 15 a 20% que no puede respirar. Entonces, es una enfermedad que ataca de diferente manera dependiendo de la persona. Es como una tinca, nadie sabe a quién le va a tocar. Y entre el 2 o 3%, algunos países 5%, dependiendo de cómo cuentes a los muertos y cómo cuentes a los enfermos, va a morir. Y eso lo dijo... La mitad de los que entran a UCI no salen, la mitad salen, la mitad no salen. Rosa María, y esa información vino de la OMS. ¿Sí? O sea, eso es lo que no entienden las personas, ¿no? Al comienzo se dijo eso, y mira, escuchaba, y el tema de las mascarillas lo mismo. La OMS pidió que no compren mascarillas. Mira, ayer incluso la doctora Macetti le ha dicho a los periodistas, veo unas I95, esas no deberían estar usando. ¿Por qué? Porque son para los médicos. ¿Te das cuenta? O sea, incluso hasta ahora te dicen que la I95 la reservemos para los médicos porque no hay. ¿Qué nos dijeron a nosotros? No usen mascarillas porque van a usar a los médicos. Eso dijo la OMS. Se nos lo dijo enfáticamente. Estamos repitiendo exactamente las disposiciones de la OMS y de las autoridades de salud de Perú. Claro. Y quizá las personas... Lo cual tiene lógica. Yo no puedo dejar desprotegido, como está ahora, ¿no es cierto?, al médico que tiene que atender a la mayor cantidad de pacientes. Quizá las personas no saben qué es la OMS, pues porque lo toman burlonamente. No dijiste que... Sí se dijo porque esa disposición... Yo los bloqueé, Abel. ¿Ah? Todos esos están bloqueados. Acá siguen escribiendo, habrá que bloquearlos. Bloquearlos, porque en realidad es una pérdida de tiempo. Sí. Mira, estás hablando con gente que está muy alterada porque ni siquiera entiende los términos médicos, que ha perdido su negocio, que está sin trabajo, que no tiene plata y que no tiene nada que hacer en su casa probablemente. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y el otro... Y que no quieren saber la verdad. Sí, es lo más dramático. Claro, y ahí va lo segundo de la reflexión, Rosa María, es que la gente piensa que, no ha entendido la profesión del periodista, ¿no? Cree que el periodista cuando aplaude es porque está con el gobierno y cuando lo critica es porque está en contra del gobierno. No, esa no es nuestra misión. Nuestra misión es buscar la verdad y si la verdad favorece al gobierno, enhorabuena, y si no la favorece, qué pena nos da. Así es. No, ese es nuestro trabajo. No, que seguro que le habrán hecho a Rosa María que ahora está hablando mal del gobierno. No se está hablando mal del gobierno. Estoy diciendo que hay más muertos de los que el gobierno dice que hay. Pero eso no se... que no hay camas. Lo que se critica no es a la persona, sino la política que se está usando para ese hecho. Ahora, te digo, francamente, nunca me ha gustado estar en la mayoría, así que yo estoy encantada donde estoy, no te preocupes por mí, porque yo mayoritaria nunca he sido, así que estoy encantada. Bueno, es que el periodista justamente tiene que ser eso, ¿no? Debe cruzar al frente de la pista, ¿no? A veces uno trabaja por una causa y cuando se logra, cruza al frente para ser crítico, porque no puede estar aplaudiendo a veces cosas que no tienen ni sentido, ¿no? Así es. Y además, nuestra búsqueda, esto hay que entenderlo, es la búsqueda de la verdad. Las personas que nos escuchan, que nos ven, que nos leen, proyectan sus propios, digamos, deseos en los periodistas. Sobre todo en sistemas muy débiles, políticamente muy débiles como el peruano. Entonces, ¿por qué creen que nos llaman a conseguir una cama, que nos llaman a conseguir sangre, que nos llaman a pedir todo lo que hay en este mundo? Porque creen que podemos conseguirlo, lo cual es falso. Pero sí proyectan también sus frustraciones, sus deseos, sus ansias en los periodistas. Entonces, claro, si tú en tu casa le dices a todos, aquí no pasa nada, todos estamos bien, está todo perfecto, y el periodista explica que no hay camas, entonces, claro, el periodista te está malogrando tu discurso. Entonces hay que atacar al periodista. Bueno, es parte de la pandemia, no podemos decir otra cosa, más que seguir informando con la verdad. Y la verdad, a donde la conozcamos. Por eso tenemos que estar muy contentos del informe que ha sacado IBL, que se hace en otras partes del mundo. No es la primera vez que el periodismo va y busca a los muertos. Hay un famoso reportaje ganador de varios premios en Puerto Rico sobre el número de muertos
después del huracán que hubo en Puerto Rico hace pocos años, el huracán María, el gobierno tenía una cifra oficial y resultó que esa cifra oficial no tenía ninguna coincidencia con la realidad. Y lo único que hizo el periodismo fue ir a contar exactamente defunciones. Y los encontró. Entonces, esto no es algo que no se haya hecho antes en periodismo, es ir y contar defunciones. Y les diré que hay veces en que ni el periodismo puede encontrar el número cierto de las cosas. Por ejemplo, ustedes saben que el terremoto de México, el de los 80, el que fue muy dramático, hasta el día de hoy no se sabe cuánta gente murió. Las cifras oficiales dicen algo así como 2.000 o 3.000, y las extraoficiales dicen 8.000. El terremoto de Haití, el reciente, hasta el día de hoy no se sabe cuántos murieron, 200.000 o 250.000. Pues fueron todos enterrados en fosas comunes, eran tantos que ni siquiera los contaron. Entonces, hay veces en que efectivamente es muy difícil llegar al número exacto. Y en esos casos se advierte al público. No podemos llegar al número exacto porque nunca hubo información que pudiera ser contrastada, etc. Pero en este caso, lo que nos está diciendo el ministro es que sí hay subregistro, pero que los sospechosos de COVID no se pueden registrar como muertos por COVID. Y eso no es verdad en algunas regiones del Perú. Y que nos explique la inconsistencia. Y que nos explique por qué no, en vigilancia epidemiológica, se exige que se haga el examen para determinar si el paciente es COVID o no. Porque si no, sus contactos no tienen esa información y el ministerio no tiene cómo hacer el cerco. Que es lo lógico, ¿no? Lo más elemental. Si ya está fallecido, mayor razón aún para hacer el cerco alrededor de ese paciente que falleció. Tenemos la prueba de que no ha podido sobrevivir, no pasa nada. Pero no, eso es bajarle la moral a la gente. Entonces hay que decirles que hay menos muertos para que la gente esté más contenta. Pero eso pasa en países socialistas, pues. Eso pasa en la Venezuela de Maduro, donde sacan sus cifras y todo el mundo se ríe a carcajadas. Eso está pasando en Guayaquil, donde ni siquiera lo pueden contar. Entonces, claro, el Perú también aparece como uno de los países con mayor número de fallecidos y enfermos, porque de repente sí estamos registrando un poquito mejor que la región, tal vez. Pero eso ya sabiendo, lo que sabemos desde ayer, imagínense ustedes cómo será la realidad del resto de la región, si es que todos están mintiendo. Así es. Terrible todo. Bueno, tenemos que ir despidiendo, Abel, porque del otro trabajo también me reclama. ¿Ya? Así no es, Rosa María. Por todos aquellos que quieren que los presos se mueran dentro de las cárceles, que no tienen derecho a nada. No te preocupes por la gente que te dice, cállate, no queremos saber la verdad. Es una pena, de verdad, Rosa María. Quizá yo digo, ¿no? ¿Por qué empezamos a hablar de este tema ya hace mes y medio más o menos? Claro. Porque las llamadas empezaban una tras otra, pidiendo auxilio. Y de verdad que tú quisieras ayudar a medio mundo, pero no sabes cómo hacerlo. No tenemos cómo. Sí. Nosotros a veces damos los nombres, yo utilizo el Twitter para retuitear todos los pedidos de auxilio, pero siempre digo, por si acaso ese pedido de auxilio no existe, porque según el ministro no hay ningún problema, no ha colapsado nada. Hay camas de sobra. Y el mismo doctor Palacios, el decano del colegio médico, me dice que él no puede conseguir una cama. Sí. Con todos sus colegas en todo el Perú no puede conseguir una cama porque no hay. No hay, pues, no, ya no hay camas, ¿no? En ninguna parte. Y para información de los oyentes, ¿no? Decir que este virus lo están mirando todos los científicos del mundo y cada día están descubriendo más cosas. O sea, de la gripe ha pasado, afecta el sistema nervioso, afecta a los riñones, ataca el corazón, o sea, está en estudio, ¿no? Y es lo que nos dijo el doctor Ciro Magrini. O sea, en China no hicieron muchas autopsias, en Italia sí han comenzado a hacer autopsias. Entonces encuentran en la autopsia que hay otros órganos atacados, y lo hemos conversado también en el programa, que en algunos pacientes, en algunos casos, los antiinflamatorios funcionan mejor. Por alguna razón, todavía no se sabe, eso sí está en estudio, y no se puede saber con tan pocos casos, es simplemente la experiencia del médico en el tratamiento de pacientes
que se da cuenta que la combinación de medicamentos que le están poniendo de repente tiene que tener un poco más de esto, y eso lo mejora y lo saca. Y también se está estudiando si es que el que ya tuvo este coronavirus número 7, porque hay 6 coronavirus antes, el que ya tuvo se vuelve inmune, porque también eso está en estudio, tampoco todavía se sabe. Tampoco se sabe. Se sabe que la mayoría de personas no se ha vuelto a contagiar, pero sí se han identificado pequeños grupos de personas que sí aparecen positivas en la enfermedad sin tener síntomas. Entonces, ese es un problema porque esa persona contagia. No se va a enfermar nuevamente, pero sí va a contagiar. Así es. Entonces, eso es complicado de manejar también. Entonces, hay nueva información todo el tiempo, pero nueva realmente nueva, porque es nueva de 2 semanas, nueva de 3 semanas. ¿Ves? Para el mundo médico, para la ciencia, es demasiado nuevo. Tiene que haber un tiempo, ¿cierto?, en el cual tú miras un largo proceso, miles de pacientes y sobre eso trabajas. Lo que pasa es que por la urgencia de la vacuna se están saltando plazos para poder desarrollar lo más rápidamente un medicamento que vacune a la humanidad y que salga del problema lo más rápido que se pueda. Pero ya nos han dicho 6 meses, 1 año, lo normal es 18 meses. Ya empezaron experimentos con humanos en Oxford, está muy bien, pero todavía son meses para que puedan sacar una vacuna y además industrializarla de manera masiva. Eso es lo más grave también. Así es. O sea, hacer millones de dosis para repartir en el mundo entero. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Tienes que hacer millones de millones de millones. Si funciona, tienes que hacer millones de dosis. Y esas millones de dosis inmunizar, no a toda la humanidad, pero probablemente a la mitad de la humanidad. Es muchísima gente. Estás hablando de 3.000 millones de dosis. Así es. Bien, Rosa María, nos vamos. Nos vamos a ver. Vamos a ver mañana. Es jueves, pero hay que recordar que es jueves, pero es una semana corta. Sí, 1 de mayo vamos a respetarlo, a ver, creo. Estamos todos muy cansados, acá hay que dormir un día hasta tarde. Tenemos programas muy buenos con médicos. Hemos tenido una semana médica prácticamente con especialistas de primer nivel que nos van a ayudar, y si alguien no escuchó el programa, pues vamos a ponerles el programa. Perfecto. Así es. Muy bien. Cuídate, Rosa María, nos reencontramos mañana. Hasta mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.